Pues muchísimas gracias, Astrid, y muchísimas gracias, pues, sobre todo a los organizadores. Muchísimas gracias a José Paulo, es decir, básicamente él es el alma de este encuentro, también a Eugenio, también a Regina. Y también gracias, también te diría, José Paulo, por lo que ha sido la conferencia de esta mañana, también la de Margarida, pero la tuya, vamos, me ha gustado especialmente, porque yo creo que ha sido un ejercicio de razón cordial, de razón cordial. Luego ya podemos comentar más un poco qué entiendo a la manera orteguiana esto de razón cordial a propósito también de tu intervención. Como acaba de señalar Astrid, soy director de la Cátedra Internacional Ortega y Gasset, afincada en lo que es la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es una universidad española, pero tiene sedes en diferentes lugares. Hay una sede de la UNED aquí, en Sao Paulo. Es decir, la UNED está aquí, estamos también aquí. La cátedra UNED, la cátedra Ortega de la UNED nace con una vocación también, como tal, al ser una institución académica, pues docente, investigadora, pero también básicamente, y voy a incidir sobre el tema de transferencia, es decir, de mediación, es decir, el tema que me va a ocupar de traducción, de mediación, de llevar, de educar, de formar, un tema que ya aparecía también esta mañana. Y también formamos parte de este gran proyecto que tenemos en la Comunidad de Madrid, donde estamos varios investigadores, varias instituciones, con este Ortega Global, que en definitiva también es uno de los proyectos que nos ha traído aquí. No es la primera vez que vengo a Brasil. He venido a Brasil, yo creo que ya son 4 o 5 veces. Y he venido a Brasil siempre invitado por los amigos de la red riqueriana, Paul Riquer, aquí en Brasil. Algunos de ellos sé que están presentes online, como el profesor Vanderlei Carneiro de la Universidad de Piauí. Cuando he venido aquí a Brasil a hablar de Riquer, siempre he traído a Ortega. Hoy que voy a hablar de Ortega, voy a traer también un poquito al propio Riquer para que nadie se me enfade. De hecho, tuvimos un encuentro hace unos meses, yo participé online, sobre el pensamiento latinoamericano, la recepción latinoamericana del filósofo Paul Riquer, y yo, la intervención que tuve fue Paul Riquer y Ortega y Gasset toman un café en Brasil. Fue un poco la intervención que hice, el café, ese encuentro. Bien, me centro en el tema y voy a ser breve, con la intención también de que pueda haber lugar de preguntas, comentarios, sugerencias. Mi intención sería básicamente pensar, y desde el pensamiento ir a la acción, lo que está sucediendo aquí, lo que estamos haciendo. Fíjense en lo que sería el título del propio congreso: legado, recepción y renovación. Es transmisión. Pues bien, en esta tarea de transmisión, en esta tarea me parece fundamental el tema de la traducción, del traducir. Y lo estamos viviendo. Estoy hablando en español, hablan en brasileiro, hablo en portugués, lenguas distintas. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué es esto de la traducción? Quizá si fuese otro tipo de congreso o en otro sitio, quizá alguien hubiese dicho, levantado la mano y decir, lo mejor es que hablemos todos en inglés. No se sorprenden porque realmente a veces pasa así. Portugueses, brasileiros, hispanohablantes, y nos ponemos a hablar en inglés. Yo diría que preocupante esas situaciones. Claro, desde Ortega vamos a ver precisamente el sentido que tiene no hacer eso. Y tampoco pensar que pueda venir una lengua mágica, por decirlo así, a salvarnos de la situación. Tipo Esperanto. Pues una lengua que no pertenezca a ningún mundo. Una lengua pura, una lengua científica, también podría ser. No es eso. Nosotros estamos precisamente luchando con el lenguaje, con las palabras, acogiendo las palabras de otra lengua, viviéndonos en otra lengua, siendo también de otra manera. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando José Paulo insiste en el tema de las redes, de crear redes, es precisamente eso. No ser iguales, ser diferentes, pero en esa comunicación. Esa es mi intención y eso es lo que quiero que pensemos, ¿no? Dar que pensar ese tema. Y para eso, de manera un poco sistemática y, como digo, lanzando ideas, me voy a centrar
simplemente solo en 6 cuestiones, 6 palabras, 6 temas. Y a partir de ellos voy a comentar algo muy breve de cada uno para luego, pues, si puede haber comentarios, pues muy bien. Comentarios, diálogo, traducciones. La primera palabra que quisiera destacar, el primer comentario que quisiera destacar, es la palabra que pongo en el título, la palabra hospitalidad. La palabra hospitalidad es una palabra clave, muy bonita. Yo creo que es una palabra que puede responder a lo que estamos viviendo en nuestra época. Estamos viviendo situaciones de enfrentamiento en muchos niveles, de crispación, de falta de acuerdo, de falta o de negación del otro. Precisamente la hospitalidad sería la respuesta a ello. Estamos hablando muchas veces en nuestros contextos de interdisciplinariedad. Estamos hablando, como les digo, de redes, de comunicación. Por eso es fundamental esta idea de traducción y es fundamental esta idea de hospitalidad. Traducir es ese ejercicio de hospitalidad. Hospitalidad es una palabra clásica, antigua, se consideraba una virtud. Quizá el mayor rango filosófico a la idea de hospitalidad la va a dar Kant cuando va a hablar de una hospitalidad universal, de un derecho de gentes. Es decir, no voy a ir ahora por ahí. Hablar de hospitalidad es hablar de acogida, es hablar de recepción de los otros, es hablar de diálogo, es hablar de vecindad humana. Y aquí hago alusión a un filósofo español de la Escuela de Madrid, Manuel Granell. Hablar de hospitalidad es acoger al otro en la propia casa, acoger al otro en la propia casa. Es decir, hablamos de alteridad, diferencia, y al mismo tiempo estamos hablando de ese diálogo, a veces difícil, a veces complejo. Merecería la pena dedicar esfuerzo a trabajar, estudiar, analizar este concepto de hospitalidad. El concepto de hospitalidad, la raíz de la palabra hospitalidad, es uno de los núcleos semánticos fuertes de las instituciones indoeuropeas. Es muy interesante rastrearlo. De hospitalidad, de hospice, va a venir palabras tan bonitas como hospital, como huésped, la propia hospitalidad. También van a venir términos como hostil, hostilidad. Muy interesante esa raíz, ese núcleo fundamental. Me interesa señalar, y aunque sea simplemente a modo de sugerencia, filósofos actuales, contemporáneos, que han trabajado este tema de la hospitalidad. Los menciono, claves importantes. Emmanuel Levinas tiene reflexiones fundamentales sobre la cuestión de la hospitalidad en la tradición fenomenológica. Jacques Derrida, de la deconstrucción, hablando de deconstrucción, va a hablar mucho de hospitalidad. Y, sobre todo, al que antes mencionaba, Paul Ricoeur va a hablar también de hospitalidad. Incluso, hablando luego de la traducción, va a hablar de hospitalidad lingüística. A mí me gusta con él hablar también de hospitalidad narrativa. Levinas, Derrida, Ricoeur, desde la hermenéutica, hablan de estas cuestiones éticas, políticas, desde una filosofía del lenguaje. Estos filósofos franceses, filósofos, podemos decir así, de la hospitalidad, se están inspirando en una filosofía del lenguaje concreta, una teoría del lenguaje concreta. De hecho, se están inspirando en un autor, en un lingüista. No les voy a decir el nombre a modo de juego, a ver si son capaces de adivinarlo. Es el autor de un gran libro, es un lingüista, un gran libro escrito en el 66, Problemas de lingüística general, ya había escrito otros trabajos anteriores, y también su trabajo quizá más conocido cuando era joven, el tema del vocabulario de las instituciones indoeuropeas. Este autor, no les digo quién es, no les digo el nombre, está funcionando en esta idea de hospitalidad, tan importante, clave para hoy. Dejo en X, en incógnita, ese nombre. Segunda idea, rápidamente. Esa sería la primera idea, recordar, recoger la idea de hospitalidad. Segunda idea, rápidamente. Un texto, el texto de Ortega, el texto Miseria y esplendor de la traducción, un texto magnífico, un texto brillante, un texto escrito en el año 1937, escrito en París,
y publicado en el diario La Nación, en Argentina, como digo, en ese año importante, clave, por lo que está sucediendo en España, por donde está también el propio Ortega. Si se caen en la cuenta del título, no es un título, diría, orteguiano. Ortega está copiando el título. No sé si saben de quién está copiando el título. De aquel que admiraba tanto, como comentaba ayer Ignacio, ya a los 10 años. Está retomando un título de Balzac. Balzac no va a hablar de miseria y esplendor de la traducción, va a hablar de esplendor y miseria de las cortesanas. Recoge ese título. Ortega es deudor en su filosofía, en muchos momentos de su filosofía, aunque no lo confiese, de Balzac. Y en cuestiones importantes, cuestiones muy importantes, en cuestiones de ética. No entro ahora en esa cuestión, pero ahí también lo dejo, lo señalo. En este texto no me voy a centrar demasiado en él, porque luego, ayer sobre todo, ya Domingo Hernández entró en muchas de estas cuestiones más lingüísticas. Esta tarde también se va a hablar del tema del lenguaje, de la teoría del decir en este texto. Sin embargo, en él hay también grandes temas, y es lo que me gustaría a mí básicamente señalar, grandes temas que nos abarcan, que nos acercan a la filosofía en general de Ortega. Vemos temas claves, temas fundamentales. Dice Ortega en este texto, es un tema sencillo, es una actividad nimia, sencilla, la de la traducción, pero dice, pero de importancia exorbitante, exorbitante. Hay grandes temas como el perspectivismo, como aproximaciones, caminos hacia algo. Es un texto, yo creo que muy básico, muy interesante para entender la fuerza, la potencia de la segunda navegación. Pero es una segunda navegación donde hay un interés, insisto en esa idea, un interés por la búsqueda de la verdad. Aproximaciones, traducciones, ensayos que se van haciendo buscando la verdad, acercándonos, luchando por la verdad, utilizando esa expresión de Karl Jaspers. Y también de este texto, que digo es muy brillante, destaca por lo bien construido que está. Es un texto magnífico. Es un diálogo imaginario que Ortega está planteando en el Colegio de Francia. Él va al Colegio de Francia y discute este tema de la traducción con grandes expertos, con los grandes profesores del Colegio de Francia. Discute, habla de cómo se puede traducir, de cómo se han traducido sus obras al alemán, si es más fácil el francés, de cómo llevar a cabo la traducción. Muy interesante. Luego señalo un aspecto, ya para casi luego terminar, sobre estos profesores que estaban en la escuela, en el Colegio de Francia. Al final del texto, de este texto que, como digo, es magnífico, es un texto brillante, dice, señala Ortega, cito a Ortega, y en la sala aparece un gran maestro de la lingüística que pertenece a la nueva generación. Un maestro de la lingüística que pertenece a la nueva generación. 1937, Colegio de Francia. ¿Quién está entrando en el Colegio de Francia en 1937 hablando de lengua indoeuropea? Precisamente el autor que está detrás del planteamiento de Levinas, de Derrida, de Ricoeur, Émile Benveniste. Émile Benveniste es ese gran autor, el gran lingüista que está detrás del planteamiento de estos grandes autores que reflexionan hoy en día sobre la hospitalidad, y es al que Ortega hace referencia aquí. Y al final del texto, Ortega hace suyas las palabras, o la filosofía de Ortega es Benveniste, este joven investigador, es el que representa la filosofía de Ortega. Por tanto, texto, como digo, importante, relevante. Tercera idea, más rápidamente. Estamos hablando de una idea de traducción, la idea de traducciones, de traducir. Claro, aquí me parece que es fundamental situar a Ortega, poner a Ortega en tradiciones. Tradiciones. ¿En qué tradiciones está? Yo creo que claramente en una tradición hermenéutica. La hermenéutica se ha preocupado a lo largo de la historia en el tema de la traducción. El gran hermeneuta, el gran filósofo hermeneuta, el primero, el grande, fue Schleiermacher. Fue el gran traductor de Platón, una gran reflexión sobre lo que es traducir. Y cito otros, Dilthey,
la gran preocupación que tenía por la traducción. En la tradición hermenéutica, el propio Gadamer, para Gadamer es fundamental la traducción, o para el propio Paul Ricoeur. Paul Ricoeur va a definir la traducción, y fíjense la definición que da, la condenso, vamos utilizando sus expresiones, y le vendría muy bien a este texto de Ortega, se podría poner en sintonía. Dice, ¿qué es traducir? Es la búsqueda de equivalencia sin identidad. Equivalencia sin identidad. Mucho hay, leen el texto de Ortega y les puede resonar esta idea. Tradiciones, a la hora de situar la cuestión de la traducción, tradición hermenéutica desde en clave fenomenología, no insisto en esa idea. Y luego también tenemos que poner esta idea, este texto de la traducción de Ortega en línea de la Escuela de Madrid. En la Escuela de Madrid también hay una preocupación impresionante por la idea de traducción y por la labor de la traducción. Piensen, por citar quizá pues 2 nombres, piensen en Gauss, la tarea de traducción que va a hacer de Heidegger, o piensen en Eugenio Imat, que va a traducir las obras de Dilthey y que va a traducir a Hegel. Impresionante. Paso rápidamente a la cuarta idea. Eran 6, voy rápidamente. La cuarta idea. En este texto sobre la traducción, como digo, es un texto donde se habla de lingüística, se habla de la teoría del decir, no insisto en ello. Pero hay, sobre todo, también diría yo, una antropología, un concepto de ser humano. Hay una reflexión honda, profunda, sobre lo que es, sobre una idea de ser humano. En estos días, en esta semana, en estos últimos 10 días, el texto que más se está leyendo internacionalmente, en muchos idiomas, se ha traducido inmediatamente a casi todos los idiomas del mundo, es un texto que se llama Magnífica Humanidad. Un texto que lo está comentando todo el mundo. O sea, que la cuestión antropológica va a ser clave, es fundamental ver un poco también esa idea, esa antropología que nos propone Ortega, incluso que nos propone en este texto. Hay una antropología. ¿Y cómo va a definir al ser humano en este texto? Voy a utilizar sus expresiones. El ser humano, en esta tarea que es traducir, es llevar a cabo una tarea, una faena, dice él, una faena utópica. El ser humano es utópico. Es, digo sus expresiones muy bellas, es pura pretensión, viviente utopía. El ser humano es pretensión, es viviente utopía. Ahora bien, dice Ortega, y ahí viene quizá la crítica o distancia, se podría comentar con este texto magnífico que les digo también muy recomendable, discutible quizá en algunos puntos, que es la encíclica del Papa, de esta humanidad magnífica. Dice, a la hora de llevar a cabo esta traducción, la traducción como faena utópica, dice, parte siempre al fracaso y antes de entrar en la pelea lleva herida la sien. Muy consciente también de la vulnerabilidad, de la dificultad. Tarea utópica. Aquí Ortega está defendiendo la utopía, cuando Ortega también es el gran crítico de la utopía. ¿Utopía en qué sentido? Aquí plantea un planteamiento, lleva a cabo un planteamiento muy brillante, distinguiendo 2 tipos de utopismo. Él va a hablar de la mala utopía, que lo que hace es pensar meramente en ensoñaciones, algo irreal. Dice, esas utopías, dice, hacia esas utopías tengo la mayor repugnancia, llega a decir aquí en este texto Ortega. Es la causa máxima de cuantas desdichas acontecen en el planeta. Lo está diciendo en el año 1937. El tema de la utopía. Él va a defender una utopía positiva, una utopía distinta, una utopía en ese contexto antropológico. En este texto sobre la traducción hay muchas referencias también a una definición del ser humano como ser que habla, ser de lenguaje, ser de palabra. No voy por ahí, ya luego quizá esta tarde lo podemos comentar algo más. Rápidamente, quinta idea. La quinta idea es hablar de la traducción como paradigma. La traducción es un paradigma. Lo viene a decir básicamente también Ortega, lo dice Ricoeur, lo dice esta tradición de pensamiento. Es un paradigma de todos los intercambios. Es un paradigma para pensar la educación, para pensar una ética, para pensar un diálogo entre culturas, para pensar también, por ejemplo, la idea de tolerancia.
Precisamente esta es la propuesta ética de la hospitalidad. ¿Cómo llevamos a cabo esa hospitalidad? Precisamente en ese trabajo que vivimos, que conocemos todos, de la traducción, de traducirnos, de decir las cosas de otra manera, de ponernos en el lugar del otro. Porque la traducción, ese trabajo de traducción, va a ayudar a romper silencios, enfrentamientos. Dice Ortega, los silencios contribuyen a la dispersión y a la hostilidad. Tenemos, por tanto, que traducir, llevar a cabo esa tarea de traducción, de mediación, de educación, otra forma de decirlo, para llevar a cabo una expresión de Ortega brillante, una audaz integración de la humanidad. La filosofía de Ortega es una filosofía de la integración. Aquí tenemos un ejemplo claro en esta tarea de la traducción, de la educación. Y hace suyas las palabras de Goethe. ¿Qué decía Goethe? Solo entre todos los hombres es vivido por completo lo humano. Por tanto, necesitamos todos los puntos de vista, todas las perspectivas, todo eso que aparece ya en el Ortega anterior y sobre todo, por ejemplo, años antes en el tema de nuestro tiempo. Pero necesitamos educarnos en esta pluralidad de aproximaciones, de perspectivas. Tenemos palabras de Ortega que educar nuestra óptica a la verdad humana. Educar nuestra óptica, educarnos, transformarnos, para alcanzar, para llegar, para aproximarnos a esa verdad. Quinta idea, voy a la última y ya cierro. La sexta idea, la última con la que termino, es que en este texto, con este texto de Ortega, se nos está presentando también, diría yo, una idea de razón, de racionalidad, de inteligencia, decía antes José Paulo, que es razón vital, claro está, es razón histórica, es razón narrativa, pero yo me atrevería a hablar de razón traductora, de razón viajera. El tema del viaje, traducir es viajar. Dice, es decir, claro, es decir, eso lo ha trabajado mucho la hermenéutica, Schleiermacher, Dilthey, es decir, cuando traducimos, cuando leemos, no es traer el autor a nuestra época, a nosotros, es llevarnos a nosotros, es salir de nosotros. Estar, dice Ortega, y fíjense qué bonito lo dice, es descansar de sí mismo para divertirnos siendo otro. Descansar de sí mismo para ser otros. Sí mismo como un otro. Ese es el título fundamental de la obra más importante de Paul Ricoeur. Sí mismo como otro. Una nueva idea, diría yo, nueva idea o una nueva forma de denominar esa razón vital, razón histórica, ¿por qué no? Razón traductora. Y quizá es una forma de estar, y termino un poco con esta idea, de estar a la altura de nuestro tiempo. Quizá nuestro tiempo necesita esta idea de razón. Estamos después de Babel. Estamos en esta dimensión también de pluralidad, de diversidad. Necesitamos, y es una necesidad, vivir esta edad hermenéutica de la razón, o esta edad narrativa de la razón, o esta edad traductora de la razón. Estamos condenados a la traducción, a la relación, a la creación de redes. Así que, José Paulo, manos a la obra. Muchísimas gracias.